Protocolos de bioseguridad. El objetivo de esta guía es instruir al empresario comerciante sobre las acciones a tomar en los centros de trabajo habilitados para el desarrollo de su actividad económica, según lo dispuesto en la Resolución 666 de 2020. Definir horarios de trabajo. Usted debe definir horarios de manera tal que permita mantener el distanciamiento social, ya sea en los lugares de ejecución de la tarea, al entrar o salir de este. Informar diariamente. Usted debe mantener una comunicación diaria con sus colaboradores que permita la actualización continua de su estado de salud, sus contactos en el interior y exterior de su centro de trabajo para identificar un posible riesgo de contacto y pueda tomar las acciones inmediatas que prevengan la propagación. Reportes de estado de situación. Usted debe solicitar a los empleados y colaboradores información sobre su estado de salud y el de su grupo familiar para mantener un control sobre la aparición de sintomatologías, restringir su acceso a los centros de trabajo y solicitar el aislamiento físico inmediato en caso necesario. Suministro de EPP. Usted debe suministrar a los empleados los respectivos elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de sus tareas en los centros de trabajo, los cuales deben garantizar la adecuada protección frente al riesgo de contagio. Inspección continua de EPP. Usted debe realizar una inspección continua del uso de los elementos de protección personal en los centros de trabajo como herramientas de monitoreo que permitan el cuidado de la integridad física de los empleados. Actualización continua frente a los cambios. Usted debe mantenerse informado, consultando siempre fuentes de información oficiales y confiables que garanticen la toma de decisiones en caso de identificar síntomas en cualquiera de los miembros de su equipo. Apoyarse en la ARL según la actividad económica y el nivel de riesgo. Usted debe mantener una comunicación continua con su ARL y solicitar a esta toda la información y asistencia que requiera para la implementación de los protocolos de bioseguridad en su centro de trabajo, teniendo en cuenta su actividad económica y su nivel de riesgo. Uso de tecnologías en la prevención como el Corona App. Usted debe implementar todas las tecnologías a las cuales tenga acceso, aplicaciones móviles, audiovisuales, sensores y entre otros, que contribuyan a disminuir el nivel de riesgo y el monitoreo continuo del estado de salud de sus trabajadores para identificar síntomas dentro de los centros de trabajo. Medidas de bioseguridad en lugares de trabajo y atención al público. Usted debe instalar las señalizaciones, equipos y comunicar las directrices necesarias para garantizar las condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo. Lavado de manos. Usted debe disponer de los insumos necesarios, agua limpia, jabón, toallas de un solo uso y alcohol glicerinado entre 60 y 90%, de fácil acceso a todos los empleados que deberán realizar el lavado de manos con una frecuencia de 3 horas y con una duración mínima de 20 a 30 segundos. Todo aquel que tenga contacto con una superficie que pudo ser contaminada por otras personas, manijas, billetes, llaves y entre otros, deberá lavarse las manos inmediatamente. Técnica de lavado de manos. Mójese las manos. Aplique jabón suficiente. Frote las palmas. Frote la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos y después cambie. Frote las palmas con los dedos entrelazados. Frote el dorso con los dedos contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos y después cambie. Rodee el pulgar con la palma de la mano. Frótelo con un movimiento de rotación y después cambie. Frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación y después cambie. Enjuague las manos. Séquelas con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Distanciamiento físico. Usted debe brindar las condiciones para que los empleados y clientes mantengan una distancia mínima de 2 metros, evitando el contacto directo y los grupos de personas o concurrencia en un mismo sitio independientemente de la actividad a desarrollar. Solicite a domicilio todo lo que sea posible. Utilice los EPP y verifique el cumplimiento de las medidas aplicables. Asigne teletrabajo siempre que sea posible. Evite compartir el transporte y desinféctelo continuamente. Asegure la existencia de desinfectantes en la zona de desplazamiento y trabajo.
Garantice la correcta circulación del aire y evite el uso del aire acondicionado y o ventiladores en las instalaciones. Uso de elementos de protección personal. Usted, junto con el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben definir los elementos de protección personal aplicables a los empleados según las buenas prácticas de higiene industrial. Debe garantizar su disponibilidad y el recambio según las especificaciones técnicas del fabricante. Además, debe informar la forma de uso adecuada. Se recomienda el uso de guantes para quienes manipulen algún tipo de residuo. Los EPP no desechables deben ser desinfectados antes de su almacenamiento y etiquetados con el nombre de quien los usa. Recuérdese que estos no pueden ser compartidos ni usados en actividades diferentes al trabajo. Manejo de tapabocas. Usted debe exigir el uso de tapabocas en lugares públicos y alta concentración de personas. Se debe lavar las manos antes y después de hacer contacto con el tapabocas. Recomienda a sus empleados no humedecer los tapabocas. Lineamientos de limpieza y desinfección. Usted debe implementar un protocolo de limpieza y desinfección de acuerdo a las actividades que desarrolla. Determine la frecuencia de realización de dichas tareas. Para ello, apóyese en las directrices impartidas por la Secretaría de Salud de su municipalidad, su asesor ARL y responsable del CGSST. Si no cuenta con acceso a los anteriores, determine la aplicación de los parámetros mínimos de limpieza y desinfección establecidos para la manipulación de alimentos, higiene industrial, con la novedad que estos deberán aumentar la frecuencia. Verifique la calidad de los insumos, delegue un único responsable de esta tarea y suministre los EPP. Defina cuáles serán las actividades de limpieza y desinfección a llevar a cabo antes, durante y después de la apertura del establecimiento comercial. Lugares de limpieza y desinfección. Usted debe disponer de un lugar específico para la limpieza y desinfección, el cual se debe garantizar su efectividad. Se recomienda la creación de afiches, carteleras, letreros y infografías que mantengan informados a los empleados sobre las actividades de limpieza y desinfección. Garantice que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con elementos necesarios. Los baños y pisos deberán ser lavados con detergentes y desinfectados con hipoclorito de uso común. Manipulación de insumos y productos. Usted debe verificar que los proveedores de productos o insumos cumplan los protocolos de prevención establecidos como control de ingreso, horario establecido, limpieza y desinfección en recepciones, almacenamiento y entrega, delegar personal exclusivo para las labores de recepción, almacenamiento y entrega, demarcación de áreas de almacenamiento para mantener el distanciamiento social y rotulación de productos para llevar un control de su origen y destino. Manejo de residuos. Usted debe recolectar los residuos generados en el lugar de trabajo, instalar bolsas o contenedores con capacidad de almacenar los residuos generados de forma separada. Los guantes y tapabocas serán desechados arrojándolos en bolsas de color negro dobles que no deben ser abiertas. La recolección y almacenamiento de los residuos deberá ser permanente, al igual que la limpieza y desinfección de los lugares de almacenamiento. Medición de la temperatura. Usted no debe permitir el ingreso de personas con síntomas de gripe ni acceso a empleados con cuadros de fiebre superiores a 38 grados o síntomas de gripa. Independientemente del mecanismo utilizado para la medición de la temperatura, debe realizar proceso de limpieza y desinfección después de cada uso. Capacitación al personal. Usted debe informar a sus empleados sobre las formas de transmisión del COVID-19. Envíe de manera virtual los instructivos para el cuidado de la salud mental apoyándose en la ARL. También debe fomentar hábitos de vida saludables en sus trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas activas, rutinas de ejercicio en casa, la disminución del consumo de tabaco y alcohol como medida de prevención. Defina el número máximo de empleados por turno cumpliendo siempre con las especificaciones técnicas para el distanciamiento social. Capacítelos en el cumplimiento de los protocolos de los traslados, especialmente los de uso de transporte público. Suministre información de las medidas a tomar al salir e egresar a la vivienda y las medidas en caso de convivir con personas de alto riesgo contempladas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, numeral 4 y 6. Interacciones en tiempos de alimentación. Si usted dispone de instalaciones para el consumo de alimentos o permite el consumo en áreas dispuestas, deberá
Organizar los empleados por el menor grupo posible, de forma tal que permita mantener los lineamientos dispuestos del distanciamiento social. Prohibir el consumo de alimentos en áreas de amplia circulación de personas o agrupaciones. En caso de que el lugar de trabajo esté equipado con utensilios de cocina como cucharas, platos u hornos microondas de uso colectivo, estos deberán ser limpiados con alcohol glicerinado. Se recomienda instalar afiches, avisos o letreros que informen lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia lugares de trabajo. Usted debe recomendar a sus empleados el uso de tapabocas y guantes de nitrilo o caucho en la medida de lo posible para el desplazamiento hacia el trabajo. Incentive el uso de otros medios de transporte como bicicleta y motocicleta. Para los tramos cortos, desplazarse a pie y realizar la limpieza de elementos como cascos, guantes, gafas y entre otros. Control de plagas y roedores. Usted debe realizar el respectivo control de plagas e insectos para la eliminación de la probabilidad de proliferación del virus por este medio. Reporte en caso de presentarse síntomas del COVID-19. Usted deberá reportar de manera inmediata a las entidades locales los casos en los cuales tenga noción o evidencias concretas de la aparición de síntomas del COVID-19 para su temprana intervención y evitar así su expansión.